Hola, salud nuevamente. En este segundo tomo mostraremos a aquellas criaturas que misteriosamente quedaron aisladas tras la gran glaciación y otros cambios geológicos en las islas del Índico y Oceanía y se convirtieron en especies únicas y que han fascinado la imaginación de muchos seres humanos hasta hoy. Seres que rayan en la fantasía más descabellada fueron aquellos que se pasearon entre el mito y la realidad en las milenarias tierras donde una vez estuvo la mítica tierra conocida como Lemuria. Sean todos bienvenidos y aquí continuamos. Criaturas de Lemuria. 10 animales del mundo perdido. Tomo 2. Pájaro dodo. En la posición del número 7 nos encontramos con otra lamentable historia, y es sobre la extinción de una especie única, gracias nuevamente al actuar irracional e indolente de los seres humanos, y se trata nada más que del dodo, que con el tiempo pasó a ser un símbolo de lo que significa el daño que la humanidad puede hacer a las especies animales con quien comparte este mundo. El dodo era un ave no voladora que habitó única y exclusivamente en las islas Mauricio al este de Madagascar. No hay ninguna especie semejante ni la habrá en ninguna otra parte del mundo, como lo fue este animal que aproximadamente medía 1 metro de altura y poseía un singular aspecto parecido a los pavos. El dodo no podía volar y menos le temía al hombre y a otros depredadores. Es una de las características que se transformó en su perdición. La incursión allá por el año 1500 de nuestra era de viajeros y comerciantes portugueses y españoles trajeron toda clase de animales ajenos a las islas Mauricio, perros, ratas, cabras y gatos, sumándose a las enfermedades que estos animales traían. Fueron destruyendo el hábitat por completo de esta ave tan particular, sin olvidar que a veces era cazado hasta por diversión al ser un animal, como dijimos, que no temía al hombre. Ya en el año 1690, el dodo, así como su pariente y vecino el solitario Rodríguez, fueron declarados completamente extintos. Hace pocas décadas y hasta la fecha, de manera débil pero constante, se ha buscado mantener la esperanza y las acciones de poder clonar a un dodo extrayendo el ADN de restos de huesos hallados de este animal en las Islas Mauricio o que ya yacen en museos hace cientos de años. Pero aún se cree que se está lejos de poder tener resultados concretos. El dodo, que ha sido un animal de inspiración para libros de literatura universal como Alicia en el País de las Maravillas y el famoso Yo-Yo Dodo de Looney Tunes, es aún hoy un potente símbolo de alerta de lo que la humanidad es capaz de hacerle a la naturaleza de manera irreversible. Gigantopithecus. Poco se ha encontrado de los restos de este fabuloso animal. Dicen que aún viviría escondido en los frondosos bosques de algunas regiones aún no exploradas del mundo. Es el Gigantopithecus, que fue un inmenso espécimen de la familia de los gorilas que alcanzaba los 3 metros de altura y pesaba casi media tonelada. Según hallazgos y la teoría evolutiva, vivió hace 1 millón de años en el pasado, en lugares como África y Asia, y así también el sur de la India, donde se han encontrado algunos restos de que habitó en aquellas regiones. Se dice que pudo convivir a la par con los seres humanos hace 10.000 años y que los periodos glaciares y quizá las cacerías de los primeros hombres terminaron por acabar con esta increíble especie. Aún así, no dejaba de ser una especie temible y que debió causar gran asombro y terror a los humanos que tuvieron quizá la mala suerte de toparse con uno de ellos. Nos llama la atención cómo la región donde vivió el Gigantopithecus también está relacionada con la mítica Lemuria y con aquella leyenda de la saga épica hindú llamada el Ramayana, que nos cuenta que el guerrero y semidios Rama hace alianza con grandes simios que le ayudan en sus batallas. Pueden ser estos mitos recuerdos de aquel pasado perdido donde estos formidables animales vivían en el mismo hábitat que los humanos. Recordemos que aún hoy, de parte de la criptozoología, son muchos los que dicen que la leyenda de Sasquatch u hombres de las nieves de los altos Himalayas o los supuestos avistamientos del llamado pie grande en Canadá y otras partes del norte de América podrían ser la presencia de un reducto de Gigantopithecus aún no descubiertos por la ciencia. Aún así, esperamos que estas formidables criaturas
si aún están respirando bajo estos cielos, se puedan mantener ocultas de todos nosotros. Megalania. Hace 30.000 años en el sudoeste australiano vivía un enorme monstruo de la familia de los varanos y de mucho mayor tamaño que los grandes dragones de Komodo. Era el Megalania prisca. Su nombre venía del griego y significaba gran errante antiguo y fue bautizado así por el paleontólogo Richard Owen en el siglo XIX. Se cree que fue parte de la familia de los grandes varanos, enormes lagartos que hoy viven en muchas partes tropicales del mundo. La Megalania prisca podía pasar los 7 metros de largo y pesar cerca de 1 tonelada. También poseía glándulas venenosas en su hocico repleto de filosos dientes a modo de navajas. Su ferocidad y letalidad para la época eran sin igual, y se cree que posiblemente los primeros pobladores de Australia tuvieron que vérselas con esta enorme criatura en las praderas de la región. Tanto en las selvas y llanuras de África y Madagascar se han reportado avistamientos de este tipo de reptiles de la familia de los varanos de enorme tamaño, pero aún así no han podido ser capturados ni nunca fotografiados. La ciencia de momento duda que esta criatura siga viva, aunque, como ha pasado otras veces, enormes seres que se creían extintos hace millones de años, como el famoso celacanto encontrado vivo hace décadas en los mares que rodean a Sudáfrica, muy cerca de Madagascar, en el llamado Canal de Mozambique. Sumado también a que esta especie y otras similares también fueron encontradas justamente dentro del triángulo ya señalado donde pudo estar viviendo hace milenios la civilización de Lemuria. ¿Qué hubo en este lugar que desde la llegada de los primeros seres humanos hasta aún hoy es posible mantener dentro de sus límites a especies únicas de un mundo prehistórico que parecía extinto hace milenios? Esto nos prueba que existen lugares como estos repartidos por el mundo entero que aún pueden esconder muchas sorpresas en ocultos parajes aguardando a ser descubiertos para corregir nuestras endebles certezas sobre la vida en el planeta. Árbol carnívoro. El puesto número 4 de este top nos lleva al misterioso mundo de la criptozoología, aquella pseudociencia que reúne a cientos de investigadores por todo el mundo en torno a la búsqueda de animales míticos ya extintos que puedan aún vivir ocultos de la humanidad y aún no ser descubiertos por la ciencia. En este caso nos referiremos a una de las áreas de la criptozoología llamada criptobotánica, que es la que buscaría encontrar supuestas especies de plantas que solo aparecen en mitos y leyendas de los pueblos más apartados de la civilización y que aún tampoco podrían haber sido descubiertos de momento por la ciencia. Las especies más increíbles que supuestamente estarían aún ocultas o conviviendo o que convivieron algún día con antiguos nativos de las selvas más apartadas fueron las llamadas plantas carnívoras gigantes o los llamados árboles comehumanos. Este tipo de leyendas viene de la experiencia que tuvieron supuestamente algunos testigos del siglo XIX y mucho antes en sus viajes por el mundo. Muchos de ellos eran intrépidos exploradores de lugares recónditos aún no transitados por el hombre. Dichos exploradores, como el supuesto Carl Leech en el siglo XIX, afirmaban haber visto como un enorme árbol o planta gigante de muchos tentáculos envolvía a una mujer indígena en las tupidas selvas de Madagascar. Supuestamente era un sacrificio realizado por los indígenas de aquella región llamados los Mokodo, quienes luego de embriagar a sus víctimas los arrojaban a un árbol que las estrangulaba violentamente hasta envolverlas completamente para luego irlas devorando en el centro de su copa. En 1924, de parte de un escritor sensacionalista llamado Chase Osborne, la historia del árbol come hombres creció y creció debido a sus novelas y divulgaciones pseudocientíficas sobre supuestos encuentros de exploradores con este terrorífico árbol en las tupidas selvas de Madagascar, hasta que en 1954 el científico Willy Ley, en su libro Salamander and the Other Wonders, desmintió todo diciendo que las historias del árbol carnívoro de Madagascar solo eran fraudes para ganar fama y dinero, y lo afirmaba basándose en exploraciones y testimonios de otros exploradores e indígenas de la región.
A pesar de esta refutación, varias décadas después, en los años 90, el investigador David Hatchett Childress, en su libro Las ciudades perdidas de Lemuria, dedica un capítulo completo a los misterios que aún rondan en las selvas de Madagascar, aludiendo a que dicho árbol sí pudo existir y quizás la tribu que lo conocía y lo adoraba fue exterminada o esclavizada por completo junto a la quema de selvas del lugar, una quema y una tala desconsiderada de parte de los colonos portugueses y españoles que acabaron con gran parte de la diversidad de la isla para atraer plantaciones y animales exóticos. David apuesta porque el llamado árbol comedor de humanos pudo ser una planta muy parecida a la piña en su forma y composición, ya que según él nos cuenta que la piña y las plantas carnívoras parecen estar emparentadas de algún modo o converger misteriosamente en las sustancias que las componen, aludiendo que quizá la piña fue hace milenios una especie de planta carnívora que se adaptó al cambio climático y al cultivo humano, pasando a ser parcialmente inofensiva. ¿Por qué decimos que parcialmente? Y es por lo siguiente. Investigamos esta teoría del todo curiosa y descubrimos algo que realmente nos ha sorprendido, y es que la piña, aquel fruto que consumimos en nuestra época, sobre todo en países tropicales, dicha fruta posee una enzima llamada bromelina, que ayuda a digerir proteínas y otras sustancias complejas para transformarlas en aminoácidos. La bromelina literalmente sería una sustancia que desintegra las proteínas que componen la estructura de músculos y huesos de los seres vivos, y estaría presente en la piña, pero en muy pequeñas cantidades. Es por eso que al comer este fruto en grandes cantidades, las mucosas de nuestra boca y así también nuestros labios comienzan a hincharse, producto del efecto de la bromelina. Y como dice este artículo, la piña también en parte parece querer comerse a quien se la está comiendo. La bromelina es también usada como complemento alimenticio para ayudar a una supuesta digestión más efectiva de las proteínas en sus componentes más básicos, los aminoácidos. Es en sí una enzima que, como las que tienen las plantas carnívoras, son capaces de deshacer tejidos y otras estructuras compuestas, las cuales están formadas por las proteínas. Y como decimos, esta sustancia puede ser muy parecida y estar mucho más intensificada en la digestión de las plantas carnívoras. Misterioso es que también una sustancia siquiera parecida y que sí causa efectos a lo menos leve, también se encuentre en la piña, pudiendo sostener de una manera interesante la hipótesis de David Hatchett Childress en su libro sobre Lemuria. No sabemos si los árboles carnívoros que expedicionarios del siglo XIX mencionan en sus viajes sean verdad o no, o alguna exageración de algún tipo de planta carnívora, quizás aún por descubrir, pero nos llama la atención cómo algunas extrañas coincidencias van resonando con lo que la ciencia de algún modo ha ido descubriendo sobre el mundo natural. Madagascar y el Triángulo de Lemuria parecen seguir poseyendo muchísimos misterios aún por descubrir. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.